A los seguidores de Hora Deportiva, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio. Quien les habla y les saluda, Derlis Sibamato, en compañía de mi gran amigo Alcides Benítez. ¿Cómo te va, Alcides? Qué gusto reencontrarnos después de mucho tiempo. Volvemos a coincidir en un episodio de podcast Hora Deportiva para todos nuestros seguidores. ¿Qué tal, Derlis? Saludos para todos. Es así, para hablar del campeonato clausura, del incipiente campeonato clausura. Y sí, arrancó una primera fecha que tuvo una sorpresa destacada, que fue la victoria del Sportivo Luqueño sobre Libertad. Una victoria que en los papeles previos, no porque Luqueño no le pueda ganar a Libertad, sino por cómo venían los equipos con los antecedentes previos. Libertad como campeón del torneo de apertura y un Sportivo Luqueño que tuvo un andamiaje un poco complicado en ese primer certamen del año. Así es, Derlis, un Sportivo Luqueño que dio la nota el fin de semana, así que en el inicio del torneo clausura, y bueno, vamos a ver cómo golpea este resultado al vigente campeón paraguayo. Y Luqueño que se armó con muy buenos refuerzos. El cuadro auriazul en esta primera fecha ya demostró lo que puede llegar a contrarrestar en lo que respecta al tema puntaje acumulativo, clasificación a copas internacionales. El equipo que dirige Julio César Cáceres, que ya había regresado en la apertura, pero que ahora tuvo pretemporada y también tuvo refuerzos importantes. Así es, y una de las caras más importantes que tiene es el regreso del Chico Díaz. Veremos qué le puede aportar el delantero paraguayo que vuelve al fútbol paraguayo después de estar mucho tiempo por el viejo continente. Y Sportivo Luqueño que necesita sumar la mayor cantidad de puntos para alejarse de esa zona peligrosa que es la zona del descenso. Y bueno, comenzó con muy buen pie, con pie derecho como se dice, y bueno, es una motivación extra para el equipo que dirige Julio César Cáceres, que hizo un pésimo torneo de apertura y que necesita también reivindicarse en la segunda parte del año. Y bueno, hablemos ahora del rival que perdió, que es Libertad. Lo poníamos como candidatos con el compañero Santiago Riquelme en el episodio anterior. Y bueno, ahora arrancó mal Libertad, pero uno está convencido de que Libertad va a reaccionar y que va a poder enderezar el rumbo. Un rumbo que por el camino lo tiene por allí a la participación en Copa Libertadores de América ante River Plate, octavos de final. Habría que ver cómo sigue el Gumarelo, porque recordemos que en el tramo final del torneo Apertura terminó con muchas dudas y ahora comienza con un traspié importante. Obviamente es apenas el inicio y no es como se comienza, sino es como se termina, pero veremos qué impacto tiene esta derrota en Campamento Gumarelo, que bien dijiste, tiene el gran compromiso en octavos de final de la Copa Libertadores enfrentando a uno de los rivales más grandes de Sudamérica, es River Plate. Bueno, pasemos ahora, Alcides, a otro partido, lo que dejó la gran victoria de Cerro Porteño ante General Caballero de Juan León Mallorquín. Jugando en casa en la Nueva Olla, Cerro Porteño logró una categórica victoria contundente para el equipo de Diego Martínez, que ilusiona y bastante a su público de cara a lo que va a ser este segundo semestre. Realmente un triunfo muy importante que consigue Cerro Porteño. No es por el rival, sino ya le pasó en temporadas anteriores a Cerro Porteño, que comienza con dudas, que comienza con derrotas y después al final de cuentas le pasa factura en el tramo final del campeonato. Bueno, ahora con una buena exhibición de fútbol en partes importantes, convenciendo con su fútbol, y bueno, consigue un triunfo muy importante en su estreno en el torneo clausura, y también viendo una gran versión de Juan Manuel Iturbe, que terminó como el goleador del semestre pasado. Sí, señor, eso que afianza un poquito más la confianza que tiene Iturbe. Todos sabemos de lo que puede aportar Juan Manuel Iturbe estando al 100% de sus condiciones, tanto físicas como también futbolísticas. Y también el detalle no menor es que Cecilio Domínguez empezó a mostrar también su buen fútbol. Si las lesiones lo respetan, Cecilio Domínguez y Juan Manuel Iturbe le pueden dar muchas satisfacciones a Cerro Porteño en este segundo semestre. Realmente son jugadores que marcan la diferencia estando bien físicamente, porque futbolísticamente se sabe de las condiciones, se sabe qué le puede aportar justamente en ese tema de velocidad, en ese tema de desequilibrio y eso. Y entonces si están bien los jugadores, tanto Cecilio Domínguez como Juan Manuel Iturbe, y veremos si Luis Amarilla también se puede incorporar de buena manera en esa dinámica. Yo creo que Cerro Porteño es uno de los candidatos a quedarse con el título del torneo clausura. Obviamente necesita también de esa reivindicación
lavarse la cara después de lo que ha hecho en la primera parte del 2025. Y eso que Cerro Porteño todavía no lo tiene recuperado a Federico El Pachi Carrizo, un jugador muy importante en el equipo azulgrana, por lo que puede demostrar futbolísticamente. Es cierto, estuvo en el vaivén de si iba o no a Libertad, finalmente se quedó y estoy seguro de que va a ser un puesto fijo también para el equipo titular de Cerro Porteño. Por allí la nota negativa fue la nueva lesión de Gastón Jiménez. Resintió un poquito la lesión, por eso en el calentamiento, estaba para arrancar el titular ante General Caballero. En el calentamiento sufrió un pinchazo y por precaución decía, prefirió no arriesgar y no jugar ese partido, pero estaría disponible en el siguiente partido ante Ameliano en Villeta o capaz para la tercera fecha. Así es, Derlis. Y a pesar de que Cerro Porteño sigue cometiendo esos errores viejos de hacer contrataciones sobre la hora, sobre el límite, esta vez está trayendo o trajo jugadores que rápidamente se están acoplando al grupo. Lo hizo con Blas Riveros, Luis Amarilla, que ya formó parte también de la delegación y próximamente podría ser una buena opción ahí en el ataque. Y ahora suma su último refuerzo. Sí, señor, el uruguayo Fabricio Domínguez, que ya estuvo por el país, ya estuvo entrenando junto a sus compañeros y que seguramente va a estar haciendo de la partida, no sé si ya este fin de semana o la siguiente fecha, pero venía en ritmo, venía comentando en conferencia de prensa el futbolista uruguayo que viene para reforzar a Cerro Porteño, un jugador que ya estuvo bajo las órdenes del entrenador Diego Martínez. Fue un pedido exclusivo del entrenador que se suma entonces a Cerro Porteño para jerarquizar un poco más su plantel, que lo tiene también allí en el medio campo a Fabricio Peralta, que ya también debutó el fin de semana pasado. Así que Cerro Porteño, veremos qué tal va con los próximos partidos y sobre todo en ese partido de Copa Libertadores ante Estudiantes de La Plata. Es un jugador bastante polifuncional por lo que se sabe de él, así que le puede dar una gran mano al entrenador y a Cerro Porteño, ¿verdad? Porque puede jugar en distintas posiciones, de lateral, de volante, y es en donde Cerro Porteño fijó sus ojos primeramente en Fernando Cardoso. No se dio esa compra, esa contratación, y ahora trajo al jugador uruguayo, como bien dijiste. Bueno, hablemos ahora de lo que fue el empate Olimpia, el cuadro franjeado del equipo que dirige Fabián Bustos, que no pasó del empate ante Nacional, ante la Academia. Sí, así es. Y más de lo mismo, los hinchas están levantando ya su voz de protesta. Yo creo que va a haber muy poca paciencia para uno en este semestre, y a Olimpia le falta jerarquía de sus refuerzos. Trajo un montón de jugadores. Yo creo que hay una sobrepoblación ahí en Olimpia, pero no trajo lo que necesita, jerarquía. Son muy buenos jugadores, pero son futbolistas que tienen que todavía escribir su nombre en la primera división, como Manuel Romero, como Giovanni Bogado, como muchos otros, ¿verdad? Son jugadores muy buenos, pero no tienen todavía la jerarquía para soportar la presión y el peso que implica jugar en el Olimpia. Yo sé que la gente le critica mucho a Richard Ortiz, pero no tiene un jugador de esa característica, Fabián Bustos. Yo creo que, según se comentó, Olimpia va a ser una última contratación y justamente va a ser un volante central que pueda jugar en vez de Richard Ortiz, o al menos competirle en ese puesto. Sí, el último en haber arribado había sido el uruguayo Lucas Morales, también lo de Fernando Cardoso, que son jugadores de por allí con similares características, que van a estar tratando de o acoplarse a Richard Ortiz o suplantar un poquito lo que es la labor del capitán de Olimpia en ese sector del medio campo, y veremos si allí ya Olimpia puede cambiar algo distinto. Decía, Olimpia mostró más de lo mismo y coincido plenamente en eso. Lamentablemente para los hinchas de Olimpia no se está viendo una mejor versión del equipo franjeado. Apenas en la primera fecha, obviamente, pero un hincha de Olimpia siempre está un poco confiado, entusiasmado, ilusionado con ver algo distinto en la primera fecha, algo que no se dio de momento con Olimpia. Así es, Derlis. Y hay que ver si todas estas contrataciones, ya son 11 los refuerzos que trae Olimpia para el presente curso, digamos. Hay que ver si es suficiente para lograr lo que se fijó Fabián Bustos ya al terminar el torneo Apertura, que es lograr el título en el torneo Clausura, ¿verdad? Y trajo muchos jugadores que no tenían muchos espacios en sus clubes, ¿verdad? No tenían mucha continuidad, y vamos a ver cómo responden con la camiseta de Olimpia.
Carlos Sebastián Ferreira comenzó muy bien el torneo marcando un gol. Habría que ver los otros refuerzos. Bueno, hablemos de Guaraní ahora. Guaraní que arrancó bien en el torneo clausura con una victoria ante 2 de Mayo 3-1. Un partido que fue un poco complicado en algunos pasajes del partido, pero que lo resolvió William Mendieta, que fue la gran figura del partido, anotando 2 goles y también colaborando con una asistencia para Fernando Fernández, que marcó un golazo. Gran partido de William Mendieta. Sí, creo que es el jugador más importante que tiene Guaraní en cuanto a elaboración de juego. Es lo que se necesita para destrabar los partidos. Y si está bien William Mendieta físicamente, le puede aportar muchísimo al equipo que hoy dirige Víctor Bernay. Y obviamente la cuota goleadora de Fernando Fernández. Qué goleador, ¿no? Sí, tremendo lo de Fernando Fernández, que está en su lugar en el mundo, como se dice así. Guaraní es su casa, él surgió allí futbolísticamente y es el lugar donde mejor rinde el delantero Fernando El Queso Fernández. Esta fecha que había arrancado, recordará, con el partido entre Recoleta y Trinidense. Y bueno, y se cerró el día lunes con el partido entre Ameliano y Tembetario. Así es, son equipos que también tienen objetivos de primero permanecer en la primera división y después ver si pueden clasificar alguna copa internacional para el próximo año, ¿no? Y bueno, Ameliano que se hizo fuerte ante Tembetario, le ganó por 1-0 y bueno, Ameliano que va a recibir esta fecha a Cerro Porteño en el Estadio Fortaleza de Pequeserí. Lindo partido ese sábado para las 15:30 horas, ese gran partido. Así es, viene de darle un gran golpe a Tembetario. Tembetario que es uno de los equipos, es el equipo más comprometido en cuanto al promedio. Y bueno, será muy difícil que salve la categoría porque tiene que mínimamente estar en el podio de los primeros 3 equipos, ¿no? Bueno, ese es el análisis entonces que hacíamos respecto a lo que sucedió en esta primera fecha del torneo de clausura. Se viene la segunda y también se vienen los partidos de Copa Libertadores de América. Cerro Porteño ya puso en venta las entradas para el partido ante Estudiantes de La Plata. Y va, para ir cerrando también al CIES este episodio del podcast, comentar un poquito acerca de los refuerzos que fueron llegando, sobre todo los grandes, Cerro Porteño, Olimpia, Guaraní y Libertad. No sé si por allí estos equipos ya van a ir cerrando el tema de contrataciones o a lo mejor pueden llegar a algún que otro jugador más, porque todavía hay tiempo. Hay tiempo todavía, pero yo creo que los planteles ya están listos. Solamente faltan retoques finales, ya lo dijimos, Olimpia está buscando un jugador más para completar la plantilla. Un jugador importante tiene que ser porque tiene que competir ni más ni menos con el capitán o jugar en su posición. Y Cerro Porteño creo que ya sale ya del mercado de pases con estas contrataciones importantes que hizo también el elenco de Barrio Obrero, que tiene que campeonar sí o sí para salvar el año, ¿no? Sí, yo imagino también que de que Guaraní y Libertad tampoco ya no van a hacer grandes contrataciones. De por allí llegan incorporaciones. No creo que llegue un jugador de renombre muy bueno para estos dos conjuntos, sobre todo en esta etapa del año, después de haber iniciado este torneo de clausura, pero de por allí suman alguna que otra incorporación más, sobre todo Libertad, que va a tener doble competencia y va a tener que mover su plantel para ir cumpliendo con estos compromisos. Que apuesta nuevamente por Jorge Recalde. También hay que recordar que el Pollo vuelve al fútbol paraguayo para ponerse la camiseta de Libertad y jugar los partidos de los octavos de final de la Copa Libertadores. Es un jugador que necesita el Patito Aquino al menos de ese perfil, ¿verdad? Recordemos que quiso llevarle al Pachi Carrizo, esa negociación no se dio con Cerro Porteño y bueno, ahora apuesta todas sus fichas por el fútbol. Y el pie lírico del Pollo Recalde. Sí, después de 6 años vuelve al fútbol paraguayo. Había tenido recuerdo una temporada fantástica con Libertad. En su mejor momento sufre una lesión de rodilla, una rotura de ligamento que lo dejó fuera de las canchas. Le costó volver. Fue a Olimpia, allí fue a encontrar de vuelta su fútbol y esperemos de que le pueda dar una gran mano a Libertad y sobre todo también ser una opción capaz por allí para el entrenador Gustavo Alfaro para la selección, porque el Pollo Recalde, un jugador joven todavía y si está a plenitud puede ser considerado por Alfaro. Así es, un jugador que estando bien físicamente y en buenas condiciones es fantástico verlo jugar. Así es, cerramos este episodio del podcast. Un saludo grande para el compañero Santiago Riquelme, hoy ausente en la mesa. Se va a estar sumando en los próximos episodios, así que este podcast dedicado muy encarecidamente para el gran amigo Santiago Riquelme. Un saludo para el jefe. Nos reencontramos, gente. Hasta la próxima. Chau.